Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 80. Hoy estamos en el libro de Apocalipsis. Si empezaste esta jornada con nosotros, sabes que hoy es domingo y típicamente nos tocarían 5 capítulos. Pero siendo que estamos dando final a tanto al Apocalipsis como al Nuevo Testamento, si lo puedes creer, vamos a considerar simplemente Apocalipsis 19 al 22. Hay mucho material que cubrir, así que vamos a lo que vinimos y vamos a dar conclusión entonces a esta porción de la Biblia, comenzando en el capítulo 19. El capítulo 19 trae conclusión a la caída de la Gran Babilonia con la respuesta de los que están en el cielo al momento de su caída. Los primeros 3 versos describen cómo los habitantes del cielo, mencionados por Juan como una gran multitud, adoran a Dios y atribuyen toda gloria y honor al Señor. Afirman que el juicio de Dios es justo y que la caída de la gran ciudad fue por motivo de su corrupción de la tierra y la muerte de los siervos de Dios. Otros, cuales Juan no especifica, simplemente dicen aleluya. En el verso 4, Juan describe a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes postrándose para adorar a Dios en conjunto con la multitud. Noten que Juan describe a Dios como sentado sobre el trono. El Cordero ha luchado y vencido y su victoria es descrita en el Apocalipsis. Debemos notar que durante toda la visión de Juan, Dios nunca se ha movido de su trono. Su confianza estaba plenamente en la victoria del Hijo. Sale una voz del trono cual insta la alabanza a Dios desde pequeños a grandes. En respuesta, una gran multitud responde. Juan describe su voz como el sonido de muchas aguas y grandes truenos. El concepto es que habrá una inmensa celebración de la victoria sobre la gran ramera y la destrucción de la gran Babilonia. Los versos 7 y 8 parecen ser parte del mismo discurso, aunque cabe la posibilidad que Juan esté narrando estos 2 versos en el gozo del momento. El verso 7 anuncia las bodas del Cordero, siendo que su esposa se ha preparado. El verso 8 describe su vestido como de lino fino, cuáles las acciones justas de los santos. Pablo habla de tales vestiduras en su epístola a los Colosenses en el capítulo 3, versos 12 al 15. Los versos 9 y 10 hablan sobre la cena de las bodas del Cordero y una interacción de Juan con el ángel de la visión. Primeramente, observe la bienaventuranza sobre quienes son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El llamado a la cena de una boda era costumbre entre los judíos particularmente y es utilizado en varias parábolas. La parábola del banquete parece indicar un llamado a la cena de una boda. La parábola se encuentra en Mateo 22, versos 1 al 14 y Lucas capítulo 14, versos 15 al 24. Los originalmente convocados a la cena dieron excusas por las cuales no pudieron llegar. Mientras tanto, el rey del banquete entonces envía a sus obreros a llamar a todos los que no fueron convocados la primera vez, incluyendo a los cojos y mancos. La insinuación de la parábola es que Israel había rechazado la invitación a la cena, pero que los gentiles tomarían su lugar en la cena. De tal manera, la bienaventuranza en el verso 9 parece ser una amonestación al pueblo judío, quien estuviera oyendo o leyendo el mensaje de Juan, a responder adecuadamente a tal invitación. Segundo, notamos la reacción de Juan al escuchar tales palabras. Juan admite que se postró a los pies del ángel para adorarle, pero que el ángel le dijo que no lo hiciera. Su observación es que Juan debiera adorar solo a Dios, diciendo que él era igual que Juan y los demás creyentes y seguidores de Jesús. Esta distinción es importante por las palabras del ángel al final del verso. Al mencionar que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, luego de haber detenido la adoración de Juan a su persona, el ángel está dando testimonio a la preexistencia de Jesús mediante el testimonio de los profetas. La profecía en los días de Juan hubiese sido considerado como los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Al observar las apariciones de un personaje conocido en el hebreo como Malach Yahweh o el ángel de Jehová, notaremos que él mismo recibe la adoración de los hombres, como Abraham en Génesis 18, versos 2 y 3, Moisés en Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6, y Josué en Josué capítulo 5 y verso 14, indicando que este personaje en el Antiguo Testamento sea la manifestación divina de Jesús mismo.
Los versos 11 al 21 incluyen la visión de un jinete sobre un caballo blanco y una gran batalla. Debemos notar que este jinete y caballo son diferentes a la mención de un caballo blanco y su jinete en la apertura de los sellos. Mientras que el caballo blanco y el jinete del capítulo 6 son pensados simbolizar el anticristo, este caballo y jinete claramente es el Señor Jesús. Juan inicialmente ve al caballo y el jinete al abrirse el cielo. Primeramente lo llama fiel y verdadero, cual es una indicación de que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, incluyendo el Apocalipsis. Noten en el verso 12 que sus ojos son como llamas, semejante a su descripción en el capítulo 1 del libro. Mientras que el jinete del caballo blanco en el capítulo 6 usaba una corona, Stephanos en el griego, este jinete tiene muchas diademas, diadema en el griego, sobre su cabeza. La diferencia es que la corona Stephanos es otorgada como alguna señal de potestad, típicamente luego de una victoria militar. Mientras tanto, la corona diadema es una señal de realeza. Que Jesús tenga muchas diademas significa que sea lo máximo de la realeza. La mención del nombre desconocido habla del misterio de Dios envuelto en Jesús. Su ropa es teñida en sangre, indicando que este sea el cordero inmolado. Noten su nombre en el verso 13. Imaginen la emoción de Juan al ver al que es llamado el Verbo de Dios. Juan comienza su evangelio con la descripción de Jesús como el Verbo. Los versos 14 y 15 hablan del ejército que lo acompaña. Todos están vestidos de lino fino, blanco y limpio. Cada cual lo sigue en un caballo blanco. Noten la espada cual sale de su boca. Parece indicar la palabra de Dios. Pueden ver Hebreos 4:12 para más referencia. Juan describe que él regirá las naciones con una vara de hierro, semejante a lo que explicó en su mensaje a Tiatira en Apocalipsis 2:27. Noten el final del verso 15, que Jesús es quien pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Esto implica que la siega de las uvas en el capítulo 14 era para el juicio de Jesús. Jesús lleva el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores en su vestido y en su muslo. Que lo tenga en su muslo no indica que sea en su cuerpo, ya que éste tiene un vestido puesto. Lo probable es que sea sobre alguna pieza de su vestido o de un cinto cual cubre su muslo. Los versos 17 al 21 describen lo por acontecer en la guerra del Almagedón. Un ángel llama a las aves lo que es llamado la gran cena de Dios. El verso 18 implica que las aves son llamadas a los remanentes de una gran batalla en la cual reyes y capitanes, caballos y jinetes y esclavos y libres perecerán. El verso 19 revela que tal batalla debe ser el Almagedón, ya que la bestia está presta para hacerle guerra al Cordero, y es lo que fue mencionado en el capítulo 16. El verso 20 indica que la bestia y el falso profeta son apresados y echados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El verso 21 menciona que los seguidores de la bestia, quienes habían recibido su marca y quienes se aliaron con la bestia en contra del Cordero, todos mueren con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Las aves se sacian de sus cuerpos según fueron llamados. El capítulo 20 contiene las visiones del milenio y del juicio del gran trono blanco. Si estuvo pendiente en el previo capítulo, notaste que el dragón no fue lanzado al lago de fuego con la bestia y el falso profeta. Los primeros 3 versos del capítulo 20 nos explican lo que será del gran dragón. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo, indicando que la autoridad sobre el abismo le fue quitada de nuevo al dragón. Este ángel prende al dragón y lo ata por 1000 años. El dragón, mencionado como Satanás mismo, es lanzado al abismo y encerrado. Noten que el ángel le pone un sello sobre el abismo para que las naciones no sean engañadas más hasta el final del milenio. Noten al igual el detalle al final del verso 3, que el dragón será soltado brevemente luego del milenio. Los versos 4 al 6 hablan acerca de la primera resurrección. Juan ve tronos puestos en el cielo para quienes recibieron facultad de juzgar. Juan no menciona quiénes sean otorgados esta facultad en estos versos. También ve las almas de quienes fueron decapitados durante la tribulación por el testimonio de Cristo y la negación de la marca de la bestia. Noten que estos guardaron la palabra de Dios y no adoraron a la bestia ni a su imagen. Estos viven y reinan con Cristo por 1000 años.
Debemos notar que el reino milenial de Cristo es sobre la tierra y estos reinarán con él en la tierra por 1000 años. El verso 5 implica que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. El contexto para este verso puede implicar los demás muertos de la tribulación o los demás muertos de toda la historia. La primera resurrección parece ser indicada como la resurrección de los santos, en el cual los mártires de la tribulación han podido entrar. La segunda muerte es mencionada en el verso 14 como el lago de fuego. El verso 6 indica que la segunda muerte no tendrá potestad sobre quienes participaron en la primera resurrección, indicando que los santos resucitados no podrán ser engañados como para perder la salvación cual han obtenido en Cristo Jesús. Igualmente, estos reinarán con Cristo por 1000 años. De nuevo, el contexto parece indicar un grupo más extenso que los mártires de la tribulación, indicando a la iglesia. Los versos 7 al 10 indican cómo será el fin del diablo. Será soltado por un tiempo breve luego del milenio con el propósito de engañar a las naciones de la tierra. La referencia a Gog y Magog probablemente indica personas fuera del reino de Cristo, quienes el diablo utilizará para formar una última batalla. Noten en el verso 8 que su número es como la arena del mar. Debemos notar que en el milenio no habrá muerte y la tierra volverá a ser poblada. No obstante, los malvados, quienes hayan sobrevivido la tribulación y quienes no se sujeten a la autoridad de Cristo, serán dejados fuera de la bendición del reino de Cristo. No obstante, su rebelión contra el pueblo de Dios y el reino de Cristo es fútil, ya que el verso 9 indica que fuego desde el cielo los consume a todos mientras rodean el campamento de los santos. La santa ciudad es Jerusalén, de donde Cristo reinará por el milenio. El verso 10 indica que el diablo será lanzado al lago de fuego, en donde se habían lanzado la bestia y el falso profeta. Su tormento es perpetuo, de día, de noche y por los siglos de los siglos. Los versos 11 al 15 contienen la descripción del juicio del gran trono blanco. Este juicio parece ser lo referenciado por el apóstol Pablo como el tribunal de Cristo en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10. Noten en el verso 12 que todos los muertos parecen delante de este trono blanco. Esto indica que los que no participaron en la primera resurrección se encuentran ahora delante del trono blanco. Noten al igual que hay dos libros indicando que todos serán juzgados en este tribunal, incluyendo los santos. La diferencia es que los santos se encontrarán escritos en el libro de la vida, mientras que los muertos sin Cristo serán juzgados según sus obras. Ningún santo se perderá en este juicio y todos los injustos serán echados al lago de fuego. Hasta la muerte y el Hades sueltan a las almas que retienen con tanto de que sean juzgadas. El capítulo 21 habla sobre la redención de la creación y la nueva Jerusalén. El verso 1 habla acerca de una tierra y un cielo nuevos, ya que los primeros pasaron. Que el mar no existía parece ser una descripción de la tierra nueva. Esto pudiera ser la asociación del pecado con las profundidades de la mar. Pueden ver Miqueas capítulo 7 verso 19 como referencia para eso. En el verso 2 Juan describe que ve descender del cielo la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén parece ser indicada como separada de la tierra y el cielo nuevo. Noten cómo Juan describe la santa ciudad como ataviada como una esposa para su marido. El verso 3 anuncia a la ciudad como el tabernáculo de Dios, cual hace alusión a lo hablado previamente sobre la fiesta de tabernáculos y la mención en el Evangelio de Juan a Jesús como haciendo su morada o tabernáculo entre los hombres. La nueva Jerusalén será el lugar de la morada terrenal de Jesús. Noten que es mencionada como siendo entre los hombres. Los versos 4 al 6 hacen una comparación entre lo pasado y lo presente, aunque es futuro todavía para nosotros, presente para Juan. La creación previa produjo lágrimas, dolor y muerte. En la nueva Jerusalén y en la tierra nueva, el Señor enjugará toda lágrima de quienes hayan sobrevivido la tribulación probablemente, y ya no habrá más muerte ni dolor ni llanto. Esto será producto de la redención de la creación por Dios, quien hace nuevas todas las cosas. Noten en el verso 5 cómo describe sus palabras como fieles y verdaderas. En el verso 6 se identifica como el alfa y el omega, principio y fin. También le ofrece gratuitamente del agua de la vida.
Jesús menciona la fuente de agua viva varias veces en el Evangelio de Juan. Pueden ver Juan 4:10 y Juan 7:37. Las palabras del verso 7 y 8 parecen ser para la audiencia de Juan, ya que mencionan el galardón de los que vencieran, pero también el castigo de quienes no crean en el Señor. Noten que los incrédulos y pecadores son mencionados como cobardes. Toma valentía seguir al Señor. Esto pudiera ser una amonestación a la audiencia primera de Juan, quienes estuvieran padeciendo persecuciones. De la misma manera, sirve como una amonestación a los lectores modernos sobre la valentía y el coraje que son necesarios para seguir a Cristo en un mundo cada vez más hostil hacia la fe. Los versos 9 al 27 incluyen una descripción de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Mientras que hay ciertos elementos cuales indican cómo será la ciudad, debemos recordar que otros elementos de la ciudad son simbólicos en guardar el estilo apocalíptico. Lo primero que se debe notar es que la ciudad es mencionada como la desposada de Cristo, la cual indicaría entonces a los creyentes, aunque puede ser que el ángel se refiere solo a la gente dentro de la ciudad. Los versos 10 y 11 dan la primera descripción de lo que ve Juan en la revelación del ángel. La ciudad queda sobre un monte grande. Debemos recordar la redención de la tierra y la aparente destrucción de la ciudad de Jerusalén como presentemente se conoce. Que la ciudad quede sobre un monte grande no es indicativo del monte Sión, sino que pudiera ser un nuevo lugar en la creación redimida. La ciudad proviene del cielo, descendiendo del mismo Dios y llevando su gloria. Tal ciudad es reminiscente de las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos cuando describe la ciudad cual buscaban los patriarcas, diciendo que buscaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Jehová. Pueden ver Hebreos 11:10 para eso. La ciudad es mencionada como teniendo un fulgor semejante al jaspe. En el capítulo 4 cubrimos la descripción del jaspe mencionando que puede ser de varios colores. Los más comunes son verde o rojo, y el jaspe mencionado en este capítulo es transluciente como el cristal. Al ser verde su color tendría semejanza al arco iris cual envuelve el trono de Dios. Al ser rojo simbolizaría que es comprada con la sangre del cordero. El muro de la ciudad es mencionado como siendo grande en tamaño, con 12 puertas. Cada puerta tiene un ángel y, similar a la Jerusalén terrenal, cada puerta lleva un nombre. Mientras que la Jerusalén antigua tenía 8 puertas, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 3 en cada dirección cardinal, cada uno nombrado por una de las 12 tribus de Israel. Que las puertas queden en cada dirección es semejante al orden de campamento de Israel en el desierto alrededor del tabernáculo. Puedes ver Números capítulo 2, verso 1 hasta capítulo 3, verso 39 para la descripción del campamento en el desierto. Noten en el verso 14 que el muro tiene 12 cimientos nombrados por los 12 apóstoles del Cordero. Juan no indica ver su propio nombre aquí, aunque era uno de los 12. Los versos 15 al 17 incluyen las medidas de la Nueva Jerusalén. Su longitud, su anchura y su altura todos son iguales, indicando que esta ciudad sea un símbolo del lugar santísimo, cual era un cubo perfecto. La medida de cada lado es de 12,000 estadios, cual sería el equivalente de 1,500 millas. Esto quiere decir que su huella sobre la tierra tendría el tamaño más o menos de la India o de la mayor parte de los Estados Unidos. A esta altura, la ciudad estaría por encima de la presente atmósfera de la Tierra por unos 1,440 millas. Si la ciudad tuviera pisos semejantes a los de un edificio y cada piso tuviera 12 pies de altura, la ciudad tuviera más de 600,000 pisos. Esto sería el equivalente de más de 14,600 veces el tamaño de la superficie de la tierra. El muro es mencionado como siendo de 200 pies, pero no es claro si son 200 pies de alto o si son 200 pies de grueso. Para referencia, podemos notar que la ciudad fortificada de Jericó tenía muros hasta 30 pies de alto y 30 pies de grueso en algunos lugares. El muro de Jerusalén, cual reconstruyó Nehemías, era de unos 12 pies de alto y 8 pies de grueso. Noten en el verso 17 que la medida es de hombres, significando que estas sean medidas correctas, conocidas por los hombres.
Los versos 18 al 21 explican la composición del muro y la ciudad. El muro es de jaspe, pero la ciudad era de oro tan puro que pareciera cristal, posiblemente una referencia a un espejo. Las piedras cuales son mencionadas como adornando los cimientos del muro se asemejan a la lista de piedras preciosas cuales utilizaba el sumo sacerdote sobre su pectoral. Pueden ver eso en Éxodo 28, 15 al 20. Dado las dificultades de interpretación de las piedras preciosas en el hebreo original, es probable que estas listas sean actualmente idénticas. Cada puerta del muro es hecha de una sola perla, siendo que las perlas típicamente representan las enseñanzas bíblicas. Es probable que esto sea una referencia a las enseñanzas de Jesús o a la verdad de la palabra de Dios en general. La calle de la ciudad también es de oro puro, transparente como el vidrio. Noten en el verso 22 que Juan no ve templo en la santa ciudad. Esto es porque Jesús mismo es el templo de la ciudad junto a su Padre, Dios Todopoderoso. Por motivo de esto, la ciudad no tiene necesidad del sol ni luna, ya que la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas probablemente es una mención de quienes sobrevivieran la tribulación. Traerán su gloria y honor a la luz del Cordero. Noten en el verso 25 que ya no habrá más noche. Por ser siempre de día, en lo cual nadie puede ocultarse, las puertas de la ciudad estarán siempre abiertas. El verso 26 reitera que las naciones llevarán su gloria y honra a la santa ciudad. El verso 27 indica que solo quienes estén escritos en el libro de la vida podrán entrar a la ciudad. No es claro si estas palabras son una advertencia a la audiencia de Juan o si era posible que algunos sobre la tierra volverán a practicar la maldad de modo que sean excluidos de la santa ciudad. El contexto parece indicar que sea una advertencia a la audiencia de Juan. Finalmente, el capítulo 22 comienza con la descripción de un río de agua de vida, clara como el cristal, cual sale del trono de Dios y del Cordero. Recuerden que en la Nueva Jerusalén no hay mar. Que este río salga del trono de Dios y del Cordero representa que la única fuente para saciar la sed sean las aguas de este río. El árbol de la vida mencionado como habiendo estado en el huerto del Edén en Génesis 2:9 y siendo prometido a quienes vencieran en el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:7, crece a ambos lados del río. Puede que el río fluya por entre medio del tronco del árbol o que el árbol de la vida sea referenciado aquí como una clase de árbol cual crece en ambas riberas. De todos modos, el árbol produce 12 distintos frutos, uno para cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, indicando que no habrá más enfermedad. Los versos 3 al 5 describen la atmósfera de la santa ciudad. No habrá más maldición, cual refuerza el pensamiento que el 21-27 sea una amonestación a los lectores del Apocalipsis. El trono de Dios y el del Cordero están en la santa ciudad y sus siervos le sirven. La morada eterna no es indicativa de un eterno descanso, sino que los santos se ocuparán de servir al Señor a su agrado, tomando deleite en sus labores. El verso 4 indica que los santos verán su rostro, probablemente indicando el Cordero, ya que nadie ha visto a Dios jamás. Según Juan 1:18 y Colosenses 1:15. El verso 5 reitera que la ciudad no conocerá lo que es noche ni tendrá necesidad de luz del sol. El Señor en este instante iluminará la ciudad y reinará por los siglos de los siglos desde la ciudad. Los versos 6 y 7 son una advertencia a los lectores del libro. El ángel le dice a Juan que las palabras del libro, cual estaba escribiendo Juan, eran fieles y verdaderas. Jesús es mencionado como el Dios de los espíritus de los profetas, quien envió al ángel para mostrar lo que pronto había de suceder. Noten las palabras del Señor mismo en el verso 7, anunciando que viene pronto. También bendice a quienes guardaran las palabras del libro. En el verso 8, Juan de nuevo se postra a los pies del ángel y es detenido de nuevo en el verso 9. El ángel le hace claro que su obra es de servir como profeta en mostrar la revelación y que Juan debe adorar a Dios. Noten que el ángel también menciona ser igual a quienes guarden las palabras del libro. En el verso 10, Juan es amonestado a no sellar las palabras del libro, lo cual indica que el libro era para ser distribuido y leído entre las iglesias. El motivo del anuncio del libro era porque el tiempo estaba cerca.
El verso 11 implica lo pronto que será el cumplimiento de las visiones, diciendo que quienes eran injustos, que siguieran en su injusticia, quienes fueran inmundos, que siguieran en su inmundicia, quienes fueran justos y santos, que siguieran santificándose aún. El verso 2 implica con sus palabras que el Señor vendrá particularmente a las iglesias para cumplir las palabras de sus promesas de galardonar a los creyentes en las respectivas cartas a las iglesias de Asia al principio del libro. En el verso 13, Jesús se asemeja con el Padre, igual que en su revelación a Juan al principio del libro, diciendo que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Las palabras de los versos 14 y 15 son para los lectores del libro, ya que el verso 16 menciona a los pecadores. Los que lavan sus ropas, indicando la salvación en Cristo Jesús, tendrán derecho al árbol de la vida. Los que no, se quedarán fuera. La referencia a los perros en el verso 15 puede ser en referencia a la historia de la mujer de Sirofenicia, en el cual Jesús indica que no le quitaría la comida de los hijos para dárselo a los perros. Puede encontrar esa historia en Mateo 7, 24 y 30. Esa mujer recibió su petición de Jesús por su fe. Los que no creyeran en el Hijo no serían hijos. No serán hijos. Como tal, puede ser a estos que Jesús se refiere como perros, ya que los nombra entre los fornicarios, homicidas, idólatras y mentirosos. En el verso 16, Jesús da testimonio de que las visiones del libro fueron dadas a Juan por el ángel para las iglesias. Jesús se identifica como la raíz del linaje de David, una referencia a Isaías 11:10, y la estrella de la mañana, cual es un contraste a las palabras de Ezequiel 14, donde Lucifer es contado como la estrella de la mañana caída del cielo. Jesús no se asemeja en ninguna manera con Lucifer, sino que muestra la falsedad de Lucifer y la victoria suprema de Jesús sobre él. El verso 17 implica que todos quienes lean el libro o escuchen su mensaje debieran anhelar el momento de la venida de Cristo Jesús. En un tiempo cuando la iglesia estaba comenzando a pensar si la venida de Cristo sería verdad, Jesús afirma la fe de los santos, indicando que deben anhelar apasionadamente el retorno del Señor, uniéndose al Espíritu en clamar para que venga. Los versos 18 y 19 contienen una advertencia a quienes hicieran el intento de modificar el mensaje del libro. Las palabras del libro vinieron directamente como revelación de Jesucristo mediante su ángel. Por lo tanto, las palabras del libro son fieles y verdaderas, y ninguno que trastornara su mensaje sería digno del galardón eterno. El verso 20 incluye una última declaración del pronto retorno del Señor y la afirmación de Juan, cual debe ser de toda la iglesia, diciendo: ven, Señor Jesús. El libro termina con la bendición apostólica de Juan, impartiendo gracias sobre todos quienes lean el libro y oigan su mensaje. Amén significa así sea. Y la iglesia de los tiempos modernos debe unirse a este clamor diciendo: ven, Señor Jesús. Esto ha sido los capítulos 19, 20, 21 y 22 del Apocalipsis. Más importantemente, celebramos que este es el final del Nuevo Testamento. Si esta ha sido tu primera vez leyendo todo el Nuevo Testamento, deja un comentario abajo en el video. Espero este video les sea de provecho y estén prestos para el día de mañana cuando comenzamos el Antiguo Testamento con el libro del Génesis capítulos 1 al 3. Dios me los bendiga, Dios les guarde y nos veremos por esta parte mañana.